esta mañana en la Escuela de Profetas. Sean todos bienvenidos, todas las personas que han decidido ser parte de esto, que son parte del liderazgo, personas que también vienen, pastores, sean todos bienvenidos, amén. Y algo que el Señor me ponía en mi corazón es que muchas veces la persona, cuando ya hablamos de sueños, ya cada uno tenemos ya algo, porque desde pequeños siempre hemos soñado, ¿verdad? Siempre hemos tenido sueños, pero en lo profético siempre hay cosas nuevas que podemos aprender, amén. Esta escuela de profetas, ¿verdad? El tema que voy a compartir, entendiendo los sueños y las visiones. La dimensión del vidente. Dentro del campo general del profeta existe un rasgo particular y distintivo. ¿Saben qué? No importa si usted no anota tanto, pero que me mire la cara y me preste atención, ¿sí? Vamos porque no somos como alumnos, no, sino que ya ustedes son líderes. Ya todos somos ya personas ya entendidas, amén. Y por eso el Señor nos quiere llevar más y más y más allá. Saben que a veces uno de los secretos para uno crecer es oír, escuchar, prestar atención a las cosas que el Señor nos dice. Y hay cosas que el Señor nos dice que se pueden escapar por estar de repente preguntando al lado: ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la cita que dijo? No, vamos a avanzar a un nivel superior, amén. Vamos a avanzar a un nivel superior, y en ese nivel el Señor te va a impresionar con todas las cosas que Él te va a revelar, amén. Quiero que preste mucha atención. Sé que esto es una mañana profética, que usted se relaje, que mentalmente, espiritualmente, para lo que el Señor le quiere hablar, amén. Ayer en la tarde, cuando mi esposo me dio las palabras que iba a dar, y él me dijo: mi amor, vas a estudiar esto. Yo estaba muy cansada y tenía malestar y estaba muy cansada. Acababa de llegar de la oficina y eran como las 7 y tenía mucho cansancio, pero en el momento que comencé a estudiar la palabra y comencé a ver todo eso, sentí mucho refrescar, y el Señor me dijo: esto es lo que yo voy a traer sobre las personas, y lo que voy a traer sobre ellos es entendimiento, porque muchas veces la persona tiene sueños pero no los entiende. Es muy importante ser entendido, amén, y ser profético. Y si el Señor lo ha traído a usted a este lugar, es por eso, porque lo ve así, como profético, lo ve como una generación profética y como una generación entendida. Entonces, esta primera parte que me corresponde a mí, si usted no quiere escribir, no escriba, solamente que me preste atención y que lea ahí la Biblia, amén. Dentro del campo general del profeta existe un rasgo particular y distintivo, que es el vidente. Recuerden que todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Cuando hay alguien que es vidente, obviamente es profeta, pero hay profetas que nunca son videntes, pero eso no significa que no sean profetas, sino que ellos reciben una palabra en un momento, pero no son personas que se mueven en el campo de las visiones, sino que solamente Dios les da una palabra y amén, es algo extraordinario, una palabra para la iglesia, una palabra para un momento determinado, para el cuerpo de Cristo, o una palabra para la persona, pero no fluyen en esa unción de vidente. Ahora, todos los videntes son profetas. La palabra vidente describe una clase particular de profeta que recibe una clase particular de revelación o impartición. Es algo que uno no busca, sino que es algo que el Señor le da. En el Antiguo Testamento usa mayormente dos palabras para referirse a vidente: Mag y Chosen, Raak. Mag y Chosen y Raak significa literalmente ver, particularmente en el sentido de visiones. Chosen significa un observador en visiones y puede ser traducido como contemplador o observador de estrellas. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar donde están los miradores? Donde usted, ¿verdad?, mira y usted puede ver de lejos, puede ver las estrellas y puede ver
o sencillamente puede ver por uno binocular y puede ver lejos, algo que otra persona, aunque esté a su lado, no lo puede ver. Así pasa con el vidente. Amén. Habiendo ya definido estos términos, la diferencia entre el profeta Nabi y el profeta Rak o Chen se torna un poco más clara. Cuando se trata de revelación profética, un profeta es primeramente un oidor inspirador y luego un portavoz, mientras que el vidente es un visualizador. Me explico. El profeta, ¿qué hace? Escucha. De repente escucha al Señor. Hay cosas, por lo menos que ha pasado, por lo menos con mi esposo, que él escucha cosas que el Señor le dice para la iglesia y yo no las he visto, pero hay cosas que yo veo que él no las ha escuchado porque están en un plano diferente. Usted puede escuchar la música, pero usted puede ver los cuadros. Usted puede escuchar y dice, bueno, escuché tal música en tal parte y tiene memoria de eso. Pero también tiene una memoria que usted dice, yo vi esto. Así es en lo profético. Hay personas que Dios les muestra, les dicta, y hay personas a las que Dios les muestra así. Amén. Ahora, el profeta tiene una dimensión comunicativa y el vidente una visión receptiva. Mientras que Nabi enfatiza que la palabra del profeta en hablar un mensaje de Dios, Chosek se concentra, ya estamos claros, ¿verdad? Que Nabi es el profeta que escucha. Chosek es el profeta que ve, que es, o sea, está el profeta y está el vidente. Ahora, se concentra en la experiencia por medio del cual el profeta ve, percibe ese mensaje. La primera pone énfasis en la relación del profeta con el pueblo, la segunda en la relación del profeta con Dios. Aparentemente los videntes eran comúnmente empleados de la corte real como consejeros. De Asaf y Gag eran videntes de la corte de David. Los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Un profeta puede tener un don particular de oír y proclamar la palabra del Señor, y no necesariamente la de visualizarla. Este último, el vidente, puede moverse notablemente en la habilidad de sueños y visiones y no ser tan profundo en oír y hablar, escuchar hablar al Señor, sino que la persona ve visiones. Ahora, esto es muy importante que usted conozca, ¿verdad? Porque y que usted lo tome como una revelación, como algo para su vida. Porque algo que el Señor me ponía es que muchas veces las personas están en un ministerio apostólico, pero después las personas de repente van a otro lugar, a otro país, como está pasando mucho ahorita, y la persona retrocede y es increíble, pero deja a un lado todo el avance que había tenido y cae en religiosidad. Y puede caer en la religiosidad de querer ser controlador con sueños, con cosas, con profecías, de acuerdo al lugar donde la persona se vaya a mover. Porque Dios nunca nos ha dado esto, los sueños y eso para controlar, sino que todo es para el beneficio de su cuerpo, de la iglesia. Amén. Todo es para que el cuerpo de Cristo funcione como debe funcionar. Y hay cosas que Dios le muestra a uno que obviamente uno no comparte, sino que son cosas de oración. Amén. Entonces es muy importante que usted entienda, porque de repente usted está aquí hoy y bueno, puede ser que mañana esté, pero puede ser que no, y vaya a un lugar y de repente pueda ser hechizado, ¿verdad? Con falsos moveres proféticos, y que las personas se encierran allí solamente que a tener sueños y visiones, pero no cumplen los objetivos. Y hay personas que también se vuelven ciegos espiritualmente. La palabra habla que Elías estaba ciego, ¿verdad? Y cuando la palabra habla de los ciegos, usted, bueno, no sé si usted ha visto las películas, pero es raro, ¿no? Como eran los ciegos de antes. Gracias a Dios que ahorita casi no hay ciegos. Pero en la antigüedad había mucha gente que era ciega. Yo imagino que se debía a algo en particular, algo natural. Pero las personas cuando son ciegas, ¿qué aprenden a desarrollar ellos?
los otros sentidos. Ahora, eso mismo pasa cuando las personas son ciegos espiritual. Y no estoy hablando ahora por ejemplo, hoy ya está por allí la Marcha por Jesús. Todos los 12 de octubre, desde que yo soy cristiana, ya hace casi 23 años, está eso. Entonces yo le decía a mi esposo, hoy vamos a cruzar allí en la Trujillo, Berta, ahí están otra vez esa gente tapando la avenida. Entonces, ¿será que creen Jesús, para ellos Jesús tiene años preso? O sea, están ciegos. Jesús salió, pero él sigue preso allá en el patio de Poncio Pilato. Él sigue preso para ellos. Porque uno marcha es por los presos, se marcha es por libertad, ¿no? Para protesta, ¿verdad? Nunca hay marchas para más nada. Marcha de doctores, ¿para qué? Para que les aumenten el sueldo. Marcha de maestros, para que les aumenten el sueldo. Marcha de tal cosa, las marchas son protestas. Pero si la persona está ciega espiritualmente, la persona, cualquier cosa es buena para ellos, porque nunca ve nada, y como no ve nada, lo que hace es dejarse llevar por los otros sentidos. Alguien dice de la iglesia, ay, pastor, a mí me parece que usted debería hacer esto. ¿Y qué hace? Como no ve, escucha, y dice, ah, bueno, sí, ¿a usted no le gustaría esto y tal? Lo prueba, y va y lo hace. No le gustaría tal cosa, lo toca, entonces va y hace eso, pero no ha visto, no ha entrado en la dimensión espiritual. Es muy importante entrar en la dimensión espiritual. Ahora, los verdaderos profetas, ya les dije, los verdaderos videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. La dimensión del vidente describe otro aspecto que la operación profética, en la operación profética ocurre. Los videntes son personas que ven visiones de una manera consistente y regular. La mayor parte del tiempo su unción profética es más visual que auditiva. En vez de recibir palabras que puedan repetir con las que puedan fluir, frecuentemente ven imágenes que pueden describir. Estas imágenes pueden venir en forma de visión estando despierto o en sueño mientras duerme. Amén. Hay muchos profetas profetas buenos, de los que digo que escuchan al Señor, pero que para nada ven visiones. ¿Pero qué los mantiene vigentes? Que escuchan. Y de repente se unen con alguien que ve, un amigo, otra persona del ministerio, y complementan lo que alguien ha escuchado. No es una competencia como en el vidente y el profeta, no, sino que como parte del cuerpo nos complementamos. Amén. Ahora, hay personas que nunca han visto y quedan impresionados. Hay personas con las que uno comparte una visión y quedan así impresionados. Pero hay personas que ya por estar de repente en un lugar donde siempre hay visiones, se familiarizan. Y cuando se le cuenta algo, después dicen, bueno, vamos a suponer, yo agarro y digo, bueno, pastora, usted sabe que el Señor me mostró, o líder, el Señor me mostró esto y esto. La apóstola Eneida siempre anda inventando. Siempre ella inventa. Pero claro, ellos no me lo dicen. Pero cuando lo dicen, esa es la añadidura del otro que yo sigo viendo. Muchas veces uno no quiere ver esas cosas, pero uno las ve. Y es como si a veces estuviera en un lugar y la persona no viera, pero uno puede estar ahí. ¿Y cómo se explica eso? Estando aquí, puedo estar allá. Es un don nada más. Es el Espíritu Santo. Ahora, usted puede poner en duda las visiones, pero el que alguien las ponga en duda no significa que se van a anular, se van a cumplir. Las visiones se van a cumplir porque si son verdaderas, no son del profeta como tal, son del Señor. El vidente lo que hace nada más es verla. Es como si usted lo llevan a ver una exposición. Usted ve los cuadros, pero usted no los pintó. Están ahí y usted dice, bueno, ahí había un cuadro de tal cosa, era así, y alguien dice, ay, bueno, este sí es presumido con ese cuadro. No, pero es que el cuadro no es de él. Él sencillamente fue alguien que fue y observó el cuadro. Observó algo que ya estaba hecho. Amén. O cuando usted escucha una canción y ya ese es el otro profeta, el Navi, ¿verdad? Él va y escucha una canción y la repite y alguien dice, wow, qué talentoso es esta persona.
que cantó esta canción. En realidad, sí es porque lo sabe cantar, pero el verdadero talentoso es el que la compuso. Entonces, que en este caso es el Señor. Amén. Entonces, es muy importante que usted se deje llenar de esto. Amén. Hay personas que son vasos proféticos, a la vez hay personas que son profundamente dotados con el don de ver, ven ángeles, demonios, luces, colores, visiones. Sin embargo, no se manifiesta demasiado la capacidad inspiracional para animar al pueblo espontánea y verbalmente. En una oportunidad mi esposo estaba viajando y me dijo: mi amor, quiero que saque la palabra profética del mes. En ese tiempo estábamos dando la palabra profética todos los meses. Y eso fue terrible para mí, porque yo oraba, lloraba, y entonces veía cosas, pero nada de lo que veía era la palabra profética para el mes, sino que eran visiones de otras cosas relacionadas a la iglesia. Entonces lo llamé y le dije: no, yo no puedo sacar la palabra. Entonces, de repente, habrá quien piensa: no, la palabra profética es que uno agarra y empieza a pensar esto. No, pero la palabra profética es un dictado. Es algo que es un dictado del Señor. Y los dictados no se ven. Usted no ve los dictados, sino que los escucha. Ahora, las visiones sí se ven. Amén. Ahora, la clase de unción profética tiene mucho más que ver con esperar quietamente en Dios. Esta parte de unción. Hay un vidente, Paul King, altamente ungido y sensible en nuestros días, que ha enfatizado lo difícil que es esperar en Dios. Hay momentos, dice, que espera en Dios durante todo el día, solo para que Él venga en el último minuto. Con mucha frecuencia la impartición en el plano del vidente viene luego de un tiempo de espera paciente y meditación contemplativa en el Señor. Pero gracias al Señor que si esperamos, Él vendrá. Amén. Hay momentos que Señor, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y la visión llega. Ahora, el hecho es que estemos dispuestos a obedecer lo que después recibimos. Amén. Dos corrientes proféticas: contraste y comparación. Al comparar y contrastar dos corrientes proféticas del profeta y el vidente, podemos obtener mayor luz para saber cómo trabajan juntas y se complementan para traer al cuerpo de Cristo la expresión completa de la revelación de Dios. En general, la unción profética del Naví, que ya les dije que Naví es el que oye y el que escucha, y el otro es el que ve. El Naví tiene que manifestarse en lo audible y verbal, es una dimensión más comunicativa. Los profetas de esta corriente trabajan frecuentemente en la pluralidad de liderazgo, individuos maduros y dotados. ¿Qué pasa con los profetas de esta? Vamos a suponer el caso de mi esposo. Él trabaja, él fluye, imparte al liderazgo y toma la palabra profética y la imparte a nosotros. Pero no es que cualquier persona, tiene que ser una persona madura. Que cualquier persona que llegue a la iglesia va a andar con palabras. Y ya eso, claro, ya eso se ha hablado mucho. Pero como sigue llegando gente, es muy importante siempre resaltar eso. Por lo menos en una ocasión había alguien que trajo un niño que el niño nunca había sido criado en la iglesia ni nada. Entonces sostenía y decía: Apóstol Eneida, mire que traje este niño. No, él está viniendo aquí desde pequeño. Él está viniendo, pero ustedes saben que yo sé quién viene desde pequeño y quién no. Y eso es otra cosa que es sobrenatural y que me ha dado el Señor. Que puedo pasar por aquí y verles las caras a todas las personas y vuelvo otra vez el domingo y es algo sobrenatural. Y a veces no lo quiero hacer. A veces estoy cansada y no lo quiero hacer y siento que el Señor me dice: Neida, ahorita, ya. O sea, este es el momento, tienes que levantarte. Ay, Señor, pero me duelen los pies. Es ya que lo tienes que hacer. Y es allí cuando me levanto y cuando veo y voy viendo las personas, viendo que veo en lo espiritual. Regreso solamente para ver qué se ve en lo espiritual. Porque en un tiempo yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo podemos estar seguros con tanta gente que viene?
Y el Señor me decía, bueno, con lo profético, con la unción profética, con la intercesión, con todo eso ustedes pueden estar seguros. Ahora, alguien me trajo ese niño y decía que bueno, que el niño tenía una palabra. No era tan niño, tenía como 12 años. Entonces la palabra que él la quería dar aquí, en el púlpito. Yo le dije, pero la palabra es para quién. No, es para usted. Bueno, no, pero dámela a mí. Entonces insistía y no, pero es que ella la quiere dar allá. No, pero dame la palabra. No, eso era el año pasado. No, la palabra es que usted está embarazada. Y yo, sí, el Señor me lo dijo. Imagínense, hace un año. Yo le dije, ok, no, pero el Señor me dijo que tal. Y hay otras cosas, pero que nada más las puedo decir de arriba. Yo le dije, bueno, sigue buscando al Señor, al niño. Espere por allá. Y agarré a la persona y le dije a la señora, mire, ve, si usted quiere, no, es que él es un profeta, que tal vez. Uno no puede estar llamando profeta a todos los muchachos que nacen en la iglesia. El profeta, eso es como lo del Facebook, que todos son princesas y princesas. Ve, uno no puede caer en eso, porque está cayendo a veces en una mentira. Y no tiene que ser así, sino que uno tiene que realmente, si alguien de verdad va a militar en eso va a fluir solo. Eso va a fluir solo. Eso va a ser un fluir, no puede forzarse lo profético, no podemos nosotros forzar a nuestros hijos a que den palabras a las otras personas, sino que eso sea un fluir espontáneo en la persona, amén, porque nosotros no podemos como violentar los procesos del Señor, porque entonces a veces eso puede hasta ridiculizar a una persona. Ahora, por eso tienen que ser individuos maduros y bien dotados. Hombres como mujeres que ministran en la imposición de manos, dan profecía en forma personal o corporativa según les sea revelado. Este ministerio a menudo utiliza los dones de lengua, interpretación de ellas, profecía, palabra de conocimiento. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes ha fluido en eso, porque ya son líderes y que en el momento tienen que de verdad dejar que el Señor fluya. Porque a veces, aunque ya uno cree que todo el liderazgo está maduro, las personas actúan como locos. Y a veces la persona, por lo menos yo los miro a todos, yo los miro para ver cómo, cuando mi esposo dice, pasen para que ministren los líderes, yo los miro para ver cómo lo están haciendo. Entonces a veces los veo así con una tembladera y a veces una persona con así, como temblando o a veces inventando. No, uno tiene que saber, por eso tiene que mirar y aprender. Uno por lo menos no puede profetizarle a la persona soplando todo el aliento sobre la persona, no, por lo menos en lo particular, yo siempre procuro estar de un lado de la persona, estoy de frente pero estoy de lado, y procuro que el Espíritu me diga algo, si no, no le digo nada, que en ese momento fluya. ¿Y cómo fluyo yo? Por lo menos en el caso de mi esposo, él me cuenta que él fluye porque él escucha, yo fluyo porque veo, miro a la persona y puedo ver, y entonces allí vengo y veo y le digo a la persona, esto y esto, si el Señor me lo permite, se lo diga. Si yo veo que ya alguien más le está poniendo las manos, no le digo nada porque no puedo pasar y quitar al otro, ¿verdad? Y ponerme yo, no, sino que dejo que sea un fluir ordenadamente. Ahora usted dirá, bueno, ya nosotros hemos profetizado, ya nosotros hemos estado todo este tiempo, pero recuerde lo que le estoy diciendo. Aquí están muchos líderes y después van y se atrasan. Es como cuando uno tiene un niño así educadito y después se le atrasa, se le junta con alguien y se le atrasa, no, entonces usted lo vuelve a llamar. Entonces es muy importante que usted mantenga esta postura, mantenga esta enseñanza, mantenga este entendimiento, amén. Cuando le toque ministrar, hágalo con madurez y según le sea revelado. Este ministerio a menudo utiliza los dones de lengua, interpretación, palabra de conocimiento. El profeta Nabi oye una palabra en el Espíritu y comienza a soltarla bajo la unción. Esta clase de profecía tiende a ser más espontánea y con un fluir más rápido que la profecía del vidente. Y la inspiración es el tono de la misma. O sea, cuando alguien escucha, porque cuando uno escucha es más rápido a veces para hablar que cuando ve. Porque la persona, usted le están hablando, sí, tal, y usted lo va diciendo. Pero hay cosas que Dios va a hacer como quiera y como Él quiera se lo va a mostrar, amén.
Chosen, por otra parte, tiene más a un ministerio singular en oposición a la pluralidad de trabajar en equipo. La unción del vidente enfatiza las visiones y los dones de revelación mezclados con el discernimiento de espíritu, en vez de los dones audibles y verbales. Dentro de la dimensión visionaria hay dos niveles básicos de ver: lo visionario y lo real. El visionario tiene que ver con discernimiento, revelación, advertencia y profecía del Espíritu Santo, que pueden venir a través de sueños a visionarios sobrenaturalmente. Hay cosas que uno ni se imagina y le vienen a través de un sueño. Llegan y son cosas que uno no se imagina, y hay personas, hay cosas que Dios le muestra a uno y que uno dice: Dios mío, pero ¿será que esto es posible? Y son posibles, porque es algo que ya el Señor sabe, y que dice la palabra que Él no va a hacer algo sin que se lo revele a los profetas. Amén. Ahora, en tales casos, la persona ve la revelación de Dios mientras su espíritu simplemente observa y recibe el mensaje. Estando dormido, esta persona puede incluso ver los cielos abiertos, tal como le sucedió a Ezequiel. Amén. Ezequiel capítulo 1. Rapidito allí. Dice que Ezequiel vio, y también le sucedió a Juan en Apocalipsis. La mayoría, bueno, ya conoce bastante Apocalipsis. En Ezequiel 1 dice: aconteció en el año 30 del mes cuarto, los 5 del día del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él dice la fecha, todo, se abrió el cielo y vi visiones de Dios. Fue algo impresionante. Ahora, ¿estas visiones eran buenas? No, no eran cosas buenas lo que él veía. Y hay veces que uno quiere ver solamente cosas buenas. Señor, pero ¿por qué no me muestras esto? El Señor dice: no, porque es que esto es lo que yo quiero revelar. La característica especial de las visiones de los cielos abiertos es que los niveles más altos son revelados y son paisajes, patrones, visiones celestiales que se vuelven visibles. En contraste, lo real tiene que ver con un sueño sobrenatural en donde la presencia tangible de Dios es evidente y manifiesta. Ver al Señor en un sueño es visionario, pero que Él mismo se manifieste en persona al que está soñando es real. Amén. Hay personas que son profetas y han sentido que el Señor se manifiesta de forma real, pero hay veces que uno tiene un sueño y es como si fuera real, aunque es una visión, a causa de que los videntes principalmente profetizan, dando a conocer lo que ellos han visto. Generalmente operan en un ritmo más lento que los profetas Naví, debido a que tratan de describir las imágenes. Ok, ya esto se lo expliqué. Los videntes muchas veces son dependientes de bendiciones, de visiones angelicales y de la presencia manifiesta de Dios. Como consecuencia, estos vasos proféticos parecen tener ciertas limitaciones si no saben manejar esto, si no saben fluir en lo que es la unción. Por lo menos hay un caso de un evangelista que era William Branham, uno de los líderes del movimiento de sanidad y liberación en los años 40 y 50, que a fines de la década de los 40 tuvo un encuentro angelical que soltó sobre él dones y palabras de ciencia. Branham se movió en un movimiento muy alto de administración, pero con algunas limitaciones. A veces no era capaz de hacer nada si no veía a los ángeles. Entonces él llegó al punto de que no oraba por la gente si los ángeles no llegaban. ¿Qué les parece? Entonces esto lo limitó, porque uno no puede esperar. Hay momentos en que los ángeles uno los va a ver. Hay momentos en que ellos van a ministrar allí, pero hay momentos en que no. Igual uno tiene que hacer la función. Amén. Y tiene que dejar fluir, por eso no se puede parar. No, no, es que yo no, por ejemplo, yo no seguí fluyendo porque yo antes allá en la Nueva Jerusalén, bueno, había un mover y eso, pero ahora me fui a tal iglesia y bueno, a tal país y voy el domingo y ahí estoy, y bueno, y me siento y no fluye en esto. No, nunca debemos apagar al Espíritu Santo. Claro, y saben que también es muy importante
que usted vea lo que Dios quiere para usted. Porque si Dios no quiere algo para ti y tú te empeñas en hacerlo, te empeñas en estar, bueno, me pienso así lo que diga el apóstol Eneida, yo estoy de acuerdo con lo de la marcha por Jesús. Bueno, anda y te metes allí y te va a pegar la ceguera a toda esa gente. Claro. Y hazte partícipe de todos los bochinches y vas a llegar un momento en que te vas a atrasar tanto que, como dice la palabra, vas a tener que ser guiado por otro, porque un ciego es guiado por otro. Pero ¿qué dice después? Los dos caen en un hoyo. Entonces, no es lo que nosotros queramos para nosotros, es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, debes de entender y ser profético, ser una generación profética. Igual que respecto a los hijos, lo que les decía que no, que el profeta, la profeta, no. Deja que Dios se encargue de decir qué es lo que va a hacer. Amén. Deja que el Señor no forje lo profético, no forje nada en ello. Deje que el Señor, obviamente nosotros sembramos la palabra, amén, en ello. Pero el que da los dones es el Señor. El que fluye en la unción en ellos es el Señor. Y es el Señor el que los va llevando a donde Él quiere. Ahora, los profetas y visionarios representan la diversidad de la unción profética. Como dice el doctor Bill Hammond, ambos son ministerios válidos y ambos son necesarios hoy en la iglesia. Dios no hace nada por accidente o pura casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y es muy importante que todos nosotros aumentemos la apreciación y el respeto de aquellos que tienen dones genuinos, no importa cómo se manifieste. Amén. Y Dios tiene un propósito. Saben que por ahí vi a alguien que dijo en un programa que estaba viendo de música, decía, la vida es una sola, decía la muchacha, y por eso tengo que cumplir el propósito cantando. ¿Saben qué es verdad? Vivimos una vez para cumplir el propósito del Señor. El propósito del Señor contigo, ¿quién te lo va a decir? Te lo podemos decir un profeta, pero realmente se te tiene que revelar a ti. Tienes que entrar y ver eso. Porque si no, si menosprecia la persona que tiene los dones y lo tomas de repente como invento, incluso con todo el respeto y el cariño que les tengo a los pastores, pero si ustedes ven como cualquier cosa, las palabras proféticas que se les manda mensualmente, va a llegar un momento que las van a querer, pero no van a estar. Va a llegar un momento que va a desear usted, quiero que el Señor me hable, y lo puede tener el lugar seco. ¿Saben qué es triste? Y pregúnteselo a alguien que lo haya vivido. Cuando cesa la palabra apostólica y profética, cuando no hay pan. Si no, pregúnteselo al hijo pródigo. ¿Qué simboliza todo eso? Él se fue de la casa de pan. Ahora usted dirá, bueno, ya empezó la apóstol Eneida. En verdad es algo que estoy viendo. Es ahorita, lo vi y lo quise compartir. Me gusta ser buena con todos, realmente los quiero mucho a todos. Pero me gusta hablar, por lo menos hace poco el Señor me tomó y estuve conversando con Calé y le dije, Calé, Olver estaba viajando, le dije, mira, a ver, el Señor tiene esto, tal para ti. Y él se quedó así y estaban los amigos allí. Y él me dijo, sí, yo lo sé. ¿Cómo lo sabéis, papi? Yo lo supe desde que yo era pequeño. Desde que yo estaba bastante pequeño, yo sé lo que Dios tiene para mí. ¿Y cómo lo supiste? Y él mismo me empezó a explicar todo. Me dijo, porque yo escuchaba una canción y cuando yo lo iba a sacar, yo sentía que yo lo había tocado antes. Y todavía me pasa. Entonces esta semana, que estaba yo de aquel lado en la oficina y él aquí de este lado, pregunté, ¿quién está tocando el teclado? Y entonces cuando vine, pero como a él no le gusta así que lo graben y que le anden tomando fotos, cuando vine estaba tocando y Mayli me dijo, ay, apóstol, quería grabarlo, pero no, usted sabe cómo es Calé.
Y entonces él estaba tocando allí y le dije, papi, ¿quién te enseñó? Y después lo vi que tocaba el bajo. Y entonces lo veo en todo eso. Pero ¿qué ha sido eso? Aparte, él solamente ha estudiado guitarra desde que es niño. Pero ¿qué ha desarrollado todo eso? Un don que el Señor le dio. Y ha sido algo que nosotros vimos cuando él era pequeño. Pero no hemos cargado, no, que tienes que hacerlo. No, sino que hemos dejado que el Espíritu Santo lo lleve a eso. A que el Espíritu Santo lo impulse. Pero a veces se puede forzar y a veces se puede hasta dejar de un lado. Dios te ha mostrado cosas, Dios te ha dicho palabras a ti. Y de repente pasa el tiempo y las dejas a un lado. Ay, no, eso me lo dijo el Señor hace tiempo, pero yo creo que Dios cambió de opinión. No, Él tiene ese panorama, Él quiere eso. Él quiere llevarte a eso. Y Él quiere que tú vuelvas a visualizarte en el gran propósito que Él tiene con tu vida. Que lo profético ha venido, nada más no ha sido para emocionarnos un momento, sino que lo profético ha venido ¿para qué? Para llevarte de verdad a donde Dios lo soñó contigo desde que eras pequeño espiritualmente. De repente Dios te dio eso pequeño y decías, Dios mío, ¿por qué yo siendo pequeño, por qué yo siendo nuevo podía ver esto? ¿Usted no le ha pasado que se ha preguntado? Es pequeño, vamos a hablar ahora espiritualmente. Usted no llegó de repente niño al Señor, pero en su pequeñez espiritual Dios te permitía ver cosas que de repente otros no veían. Entonces, porque Él tiene algo, Él tiene un propósito. Ahora, de ti depende que eso se cumpla. De ti depende que eso, o de que te rindas eso al Señor y que quieras seguirlo escuchando. Amén. Y lo que dije de la palabra profética, lo vi así. Les voy a contar lo que vi. Vi cuando hay una casa llena de pan. Vi cuando el pan rebosaba aquí en Venezuela. ¿Qué era ese pan para nosotros? Algo normal. Pasábamos en la panadería, ay no pan, ay no me pongo gordo. No tal cosa, ay normal. Y la persona lo veía como normal. Pero después que el pan faltó, la gente le dio locura. La gente le dio locura por eso. Así vi en lo profético. Y no solamente hablo de nosotros como ministerio, hablo de muchas personas. Muchas personas que han estado como instrumento en las manos del Señor. Y que han tenido el pan servido. Que de repente la persona ha dicho, ay, otra vez ese pan, no lo quiero. Porque me tienen que obligar a comerme ese pan. Pero que el pan ha estado allí. Y es lo que el Señor me pone. Pero cuando el pan falta, entonces allí es cuando viene el desespero. Entonces debemos valorar la palabra profética. Amén. El vidente el vidente oye, además de ver solamente un toque diferente, que en algunas ocasiones el vidente oye, pero es un toque diferente del mismo Jesús. Sea que sea Naví o que sea Chosén, audible o visual, toda profecía viene de la misma fuente. Dios el Padre a través de Jesucristo, para el ministerio presente del Espíritu Santo. El trabajo de ambos es revelar las maravillas de Jesucristo, el propósito de Dios en cada generación y traer conciencia de la eternidad, del cielo y del infierno y de la gran presencia de Dios en su pueblo. O sea, Dios trae palabras, Dios trae profecías. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a desviarse del Señor. Y Él le trae conciencia, así como nosotros le hacemos ver a nuestros hijos el propósito, le hacemos ver lo malo, lo bueno, así el Señor te trae conciencia a ti. Y de repente usted puede ser el hijo que lo toma como un regaño o como un ánimo. Las cosas que el Señor le dice. Y se pone bravo. Bueno, ahí está familias y comunidades proféticas. Y se pone bravo con el Señor. O dice, Señor, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo realmente tener yo una familia profética? ¿Cómo podemos ser nosotros una familia profética? Bloqueando, buscando sueños personales. Yo soy cristiano, pero ni siquiera consultas con Dios las decisiones que vas a tomar. Y como nos enseñó un maestro que ya a nosotros hace muchos años, que ya está muerto, que él decía, que alguien le decía, no, ya yo hablé con Dios. Sí, pero hablaste con la cabeza, pero tú no puedes cortar la cabeza e ignorarle el cuerpo. Entonces el cuerpo, Dios ha puesto en la iglesia, ¿verdad? El cuerpo, los ministerios.
Amén. Eso es muy importante que usted sea profético. Si usted quiere de verdad ser una familia profética, entienda la eternidad. Entienda que nada más no es que usted es cristiano y que bueno, eso es una partecita de su vida. No, eso es todo en la vida. Lo demás es lo que es añadidura. La ropa, la casa que tenemos, el trabajo que usted pueda tener, todos los títulos, todas las cosas que usted tenga. Eso es unas cosas que te dio el Señor, una vara como se la dio Moisés, bueno, qué sé yo, como las codornices que cayeron, pero el propósito es eterno contigo. Cuando se acabe el carro, cuando se acabe las casas, cuando se acabe tu trabajo, cuando te mueras, te vas a encontrar en una eternidad con Dios. Y es allí donde el Señor te va a decir, bueno, yo te llamé a hacer esto, yo te di una palabra a través de aquel profeta, yo te di una visión, ¿y qué hiciste tú con todas esas cosas? Yo te puse allí en un grupo en Ciudad Ojeda, ¿y qué hiciste tú con todas esas palabras? ¿Las creíste? ¿Las llevaste por obra? Entonces es una realidad, el cielo, el infierno, la gran presencia del Padre en medio de su pueblo es una realidad. Ahora, ¿esto para qué? ¿Para qué el Señor nos hace esto? Para que reflexionemos. Amén. Él no es porque es malo y nos quiere cargar atormentados, no, sino que a Él le gusta que usted reflexione. Y por eso, cuando usted habla con sus hijos, por lo menos en mi caso, yo nada más tengo un solo hijo, así que no sé tanto de hijos, solamente de uno, pero me imagino que la gente que tiene muchísimos tendrá muchas más experiencias que las mías, o no sé cómo haya sido su labor como padre, pero yo siempre he dicho que la bendición, no, los hijos no son cuando son chiquitos, la bendición es cuando crezcan y veamos lo que son ellos. Es allí. Ay, que soy muy bendecido porque Dios me dio un hijo, sí, pero espera que crezca. ¿Sí? Claro, pues eso no es un peluche, es una persona. Entonces, así, en lo espiritual, por lo menos yo, si yo le digo algo, no lo digo porque es que lo odio y quiero maltratarlo. No, esta es la forma que vas a hacer. No, sino que es al contrario, porque uno lo ama y quiere ayudarlo y fluye ese consejo, pero usted no va y aconseja por lo menos yo a veces he visto unos muchachos ahí en la plaza y como son jóvenes, ya ahorita casi no hay, pero como son jóvenes y uno tiene como una empatía, ¿verdad? Con otras personas, uno siente como que, cónchale, esos muchachos porque andan por ahí tan feos, con esas patinetas, que eso es algo como tan antiguo, y por qué no hay quien los oriente, y eso, ¿verdad que a usted no le ha pasado? Provoca orientarlo, pero yo paso y yo no me paro a orientarlo, yo sigo de largo. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos míos, ellos tienen su mamá. Si Dios me dice, Eneida, anda y le predica, y bueno, ya es otra cosa, pero tampoco llegaría, bueno, porque es que cargas esos zapatos así, tal cosa. No, porque no es mi hijo. Ahora, usted es hijo de Dios, y por eso es que Él le habla a veces así y se siente como ofendido, pero lo que quiere Él es llevarte una reflexión del propósito tan grande que Él tiene con tu vida. Amén. Ahora, hay diversidad de estados visionarios. Hay un solo Espíritu Santo, pero obra en la multiplicación de formas diferentes. Hay muchos dones espirituales, pero un solo dador de los dones, el Espíritu Santo. La unción profética se manifiesta de diferentes maneras. Amén. Ahora, el Espíritu Santo y la unción profética que se manifiesta de diferentes maneras, pero se derivan del Espíritu. Pablo escribió a los Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todo es el mismo. A cada uno da manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada al Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros palabra de fe, a otros sanidad, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro género de lengua, a otra interpretación, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, usted encuentra eso. Ahora, esta misma diversidad del mismo Espíritu se aplica también a los estados y las experiencias visionarias. De hecho,
el Antiguo Testamento usa una variedad de palabras griegas para expresar estados visionarios. Ninguno de estos estados es superior o mejor, sino que simplemente son que Dios usa a personas para diferentes propósitos. Amén. No es que los tiene Dios como jerárquico, no, sino que Él usa para diferentes propósitos. Amén. Echemos una mirada más de cerca sobre estos estados visionarios. Cada uno de ellos nos brindará una mayor comprensión y apreciación por la amplia diversidad de esta forma profética del vidente. Investigamos 8 palabras que nos desplegarán a 8 expresiones complementarias. Primero, la palabra onar. Es una palabra usada para sueño. Se refiere simplemente a la clase de sueño que todos tenemos cuando dormimos. Todos dormimos y de repente usted vio una película con serpientes y en la noche sueña con eso, o de repente usted tiene un problema y sueña, pero eso no significa que Dios le está mostrando. Porque hay personas que sueñan y entonces hay personas que sueñan y ya tienen sus interpretaciones perversas. Por lo menos a mí me trabajaba una muchacha en la casa hace unos años que ella era como loca. Ella cuando soñaba, ella soñaba con decir, bueno, soñé con unos gatos, y ya ella tenía una interpretación pero como perversa, de comprar terminales. Estoy hablando en serio. Y ella iba a una iglesia por ahí, de creer que era no sé qué, que una vez soñó que le echaban un poco de sal, y entonces un día yo la agarré y le dije, bueno, ya basta ya de tus locuras. Te reprendo en el nombre de Jesús. Este es el momento que empieces a recibir lo profético. Y le impuse las manos. Y entonces, después me decía, ay, apóstol Eneida, después que usted me oró, yo no sueño nada. Usted me quitó los sueños. Entonces, porque ella todos los días andaba con una locura. Una vez fue y se compró un quino. Y andaba con eso, que si se lo ganaba, ella que iba a ayudar. Cuando eso estábamos en el local de la N. Y que a construir allá. Porque Dios, que le había dado, miren la locura tan grande, que un día soñó con un perro y anotó un número, un día con un gato y anotó otro, anotó con no sé qué más y anotó todos los números y lo halló en una cartica del quino y lo compró. Entonces, no, que ella soñaba, que había no sé qué, que había una serpiente que se le enrollaba y que ella sabía que ese era el vecino, que ese era no sé qué más. Y vivía brava con la gente por todas las locuras que soñaba. Que si le tiraban una aguja era no sé qué era, y ella tenía todo eso. Entonces yo un día le dije, ¿sabes qué es lo que te pasa? Que tú no eres ninguna cristiana todavía. Ay, no, que yo tengo tantos años, que no sé qué más. No, eso es mentira, tú no has creído en el Señor. Y ya es el momento de que seas libre, y yo te voy a poner las manos y empecé a orar por ella. Y lo oré, bueno, se le fueron los sueños un poco de tiempo, o sea, no tenía nada de sueño. Y un día me llegó, apóstol, ¿usted sabe qué? Tuve un sueño con usted. Le dije, tened cuidado de lo que vaya a decir. Tened cuidado porque vos sabéis, ya, no, apóstol Eneida, yo tuve un sueño. ¿Qué tal? Bueno, el sueño era un sueño profético. Que ella me veía, que ella veía unos aviones, ¿qué tal? Que nos veía a nosotros, que nosotros teníamos un aviso ahí afuera con el nombre de la iglesia, y eso apenas estábamos empezando en el cine. Y que ella veía que el aviso se caía, y era lo quitábamos y era la Nueva Jerusalén, levantábamos otro, y entonces cuando levantábamos el otro estábamos y pensábamos que ese era, y después y que venían unos ángeles y tumbaban el otro y volvían a levantar entonces ella me lo contó, yo al momento, pero yo me quedé pensando, yo no le rechacé la visión, sino que yo le dije, bueno, yo creo que es algo profético, yo voy a orar. Y nunca se me olvidó el sueño. Nunca se me olvidó lo que ella me contó. Pero llegó un momento en que pasaron los años y como que se me olvidó. Ya ahí sí se me borró de la mente. Pero el día que vinieron a traer el aviso, que ya vinieron a instalarlo, y yo estaba afuera reclamándole algo a los del aviso, y bueno, salí y les dije, no, ¿qué tal? Que ustedes no van a dejar eso ahí, ustedes lo tienen que terminar hoy y tal. Cuando yo salí y yo miré, y entonces los hombres me dijeron, no, sí lo vamos a poner. Y estaban ahí esforzándose con el aviso. Me acordé de lo que ella me dijo. Me acordé y dije, wow, ese sueño lo tuvo tal persona. Y pensar que no era una persona que podía llamarse profeta. No, era una persona que inventaba muchísimas locuras y que estaba metida en una iglesia, pero
¿qué pasaba? Yo le decía a ella, porque en ese tiempo que ella trabajaba en la casa, no era una mala persona, era una persona buena, pues dentro de lo que cabe, ¿verdad? Se hacía bien sus cosas, era una persona honesta, o sea, no se robaba cosas, era una persona bien, yo le tenía mucha confianza. Pero ¿cuál era el problema de ella? El problema era que el corazón era diabólico, en el sentido de que no tenía malas mañas, no lo habían enseñado mal, pero vivía sospechando de la gente de la misma iglesia y sospechando de su vecino y de la familia. No, los sueños no es para esas cosas. Los sueños, hay personas que están en autoridad y Dios le va a mostrar cosas de otro, pero tampoco es para destruirlo. Amén. Sino que es el Señor. Y ahora todos tienen sueños, como ya les dije, puede ser sueña con una harina pan, sueña con unos panes, bueno, en fin. A veces sueña que se come algo. Si está embarazada, por lo menos las embarazadas siempre quieren comida, ¿verdad? Entonces puede soñar eso, o sea, pero no crea que todo eso viene del Señor. A veces de usted mismo. Los sueños todos los días son visionarios por naturaleza, ya que la mente genera imágenes que vemos mientras estamos dormidos. La Biblia dice claramente, Dios puede y usa sueños comunes para comunicarse a gente común. Que si Dios le puede hablar a alguien, amén. Dios le puede hablar a alguien. Y de hecho esa persona que decía todas esas locuras que Dios le mostraba, eso le paraba los pelos. Los perros, los gatos, todo hasta jugar cerquino. Antes de que yo la conociera y que ella llegara a mi casa, ella decía que había soñado conmigo. O sea que en una de tantas locuras el Señor le había mostrado. Ella decía que ella soñaba, que ella veía una mujer, con un niño y que entonces y que tenía un carácter fuertísimo y que le decía fuera de aquí, que la echaba, ¿no? Miren lo que es la mente humana, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que me veía todos los días porque yo pasaba por allí con mi esposo, no teníamos carro y pasábamos caminando, y ella misma me confesó que ella maquinaba. Ellos son como soberbios, son altivos, y que maquinaba todas esas cosas. Pero nunca me había hablado. O sea, nunca me había dirigido la palabra, pero esa era la imaginación. Y cuando le dijeron, no, sabes que la pastora, la persona está buscando una persona para trabajar, fue. Y cuando me vio, que dijo, Dios mío, me va a decir que me vaya, me va a decir que no sé qué más. Entonces no, cuando vio, pero ya en el sueño había soñado que ya había visto que alguien que aparentemente le quería pegar con una correa, lo que le quería era dar una correa, pues se le caía la ropa. Entonces, en ese momento, y ahí Dios le empezó a hablar. Ahora, son personas que, ¿qué pasa? Se crían en un ambiente religioso y todo lo ven desde el punto de vista negativo. Es como si usted cría a un niño con el terrorismo y usted lo cría puro metiéndole miedo. Ahí viene el coco, viene esto, viene con miedo. O usted lo tiene sentado ahí. Mira, ahí está el apóstol, ve. Te va a regañar el apóstol. Te va a regañar el apóstol, ¿oíste? Te va a regañar. Se lo voy a decir al apóstol. Usted no sabe lo que está haciendo. Ahí llegó el pastor Nixon. Ahí llegó el pastor. Ahí llegó el pastor Jonathan. Vea que el pastor es bravo. Entonces, ay, sí, yo te voy a pegar esto. No, usted no sabe lo que está haciendo. Lo está criando con temor. Y ese niño no va a querer estar nunca cerca del pastor o de la pastora, nunca va a querer estar porque ahí llegó tu abuelo, el que te mete cordura, ahí llegó tu abuelo para que te pegue, ahí llegó tu papá. Miren, yo conocí a un niño, hijo de una amiga hace años, cuando yo estaba adolescente. En ese tiempo estaba muy de moda locuras de uno cuando no conocía al Señor, tener ahijados, así que yo prácticamente todas las muchachas que salían embarazadas, ay, bueno, ¿queréis ser madrina de mis hijos? Bueno, dale. Y una de esas era locura, yo tenía como 14 años, bueno, vamos, y yo me fui y me hice madrina de un niño por allá. Y esa misma muchacha, la hermana de ella, tenía un niño como de 5 años, pero la mujer, cada vez que el hombre salía a trabajar, te voy a acusar con tu papá, ya tu papá viene, ya vas a ver que tu papá cuando llegue te va a echar una paliza, tu papá esto. Y el niño, como era muy grosero, comía demasiado, entonces lo tenían amenazado de que todo el tiempo lo iban a pegar porque el papá cuando llegara le iba a decir, porque no quería dejar como que comida para los demás. Y cuando le dijeron, ahí viene tu papá, ya vas a ver la paliza que te va a echar, y no lo encontraban, y él se fue a esconder en la piscina y él se ahogó. Y eso fue algo muy, pero muy, muy terrible. Por lo menos yo nunca había visto que sacaran un ahogado así, nunca había visto eso.
Nunca había visto a que alguien dejara las manitos marcadas así por luchar por vivir. Nunca había visto algo así. Y cuando yo llegué con esa amiga allí, eso fue terrible, terrible. Fue algo terrible. Bueno, fue una desgracia, obviamente. Ellos no conocían al Señor, yo tampoco lo había conocido en ese momento. Y entonces yo decía, Dios mío, pero ¿por qué se ahogó? O sea, nadie lo cuidó, ¿qué pasó? No, fue así, fue una cuestión así. Mientras ella abría el portón, el niño le dio tanto miedo al papá que él salió corriendo a esconderse. Y como sabía que el papá lo sacaban del closet porque el papá le pegara, lo sacaban de donde fuera, él dijo, bueno, me voy a meter en la piscina. ¿O será que se cayó allí? No sé. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos crear a los niños con ese miedo. Y cuando yo llegué al Señor, en la iglesia donde yo me congregaba, no era religioso, no era una persona extraordinaria. De hecho, tal vez no tenía la revelación de hoy en día, pero era otra época. Pero ahí habían unas personas que eran amigos míos, y yo tenía una amiga que ella tenía una niña terrible, esa niña era como el demonio. Esa muchachita era, pero Dios mío, demasiado. Y así que salíamos ella y yo, y éramos de la misma edad, pero ella tenía una niñita, pero yo siempre he querido a los niños. Y entonces yo le decía, a veces Oliver y yo queríamos salir, y ella se nos pegaba atrás. No, yo voy con ustedes con la muchachita. Entonces Oliver cargaba a la muchachita, y nosotros le dábamos mucho amor a la niña, pero ella, eso era dale palo a esa niña, y dale, la niña era bellísima, bonita la muchachita. Y yo le decía, ay no, préstamela. Entonces ella le pegaba, y no, que ella no sé qué más, que ella es lo otro, que te voy a acusar con el pastor, que se lo voy a decir al pastor, que el pastor no sé qué más, ahí viene el pastor. Entonces yo un día le dije, pero ¿qué estás haciendo? Y cuando estaba allá en la iglesia, la muchachita estaba así, porque claro, cuando veía pasar al pastor, ella temblaba, la niña temblaba, tenía como 2 añitos. Entonces yo le dije, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le estás poniendo como si el pastor fuera alguien malo? Entonces le conté la experiencia que yo había tenido de este niño que se ahogó. Entonces ella reflexionó. Claro, la niña era un hombre. Una vez yo, por ser más buena que Dios, le dije, bueno, no te preocupes que yo te la cuido. Dios mío, Señor, yo decía, ay, no quiero tener niño, porque la muchachita me pegaba con los juguetes y era terrible. Entonces yo, ay, vámonos mamita. Pero ¿saben qué? Ahorita es una mujer y es predicadora. Ya es una mujer y es predicadora, y por ahí anda el papá orgulloso de ella. Y era bellísima de chiquitica. Pero ¿qué pasaba? Que ella decía, ¿por qué con ustedes no es así? Porque nosotros no maltratamos a los niños. Y yo nunca le dije, Calé, mire, ahí está fulano de tal, tenga miedo. No. Yo hablaba con él, le decía, papi, mira, tú no eres hijo de cualquier persona, le decía yo. Y él estaba pequeño y le decía, tú no eres hijo de cualquier persona, eres hijo del pastor y del apóstol. Usted se queda aquí conmigo y usted siempre tiene que andar así. Y si usted se medio ensucia la franela, usted viene quietecito y me dice, mami, y vamos y se lo cambiamos. Y tiene que andar así. Y yo se lo enseñé. Y puede parecer algo locura, como usted lo quiera tomar, pero nunca quise agarrar la violencia y no sé por qué el Señor está poniendo esto. Pero saben que a veces así somos con el Señor. Ahí, mira, cuando el Señor te va a hacer esto, el Señor te va a hacer aquello. Y el Señor, mi alma, yo. O sea, el Señor queda como que sorprendido. Entonces, no sea así, no piense así. Porque tiene que tener una mente diferente. Amén. Tengo una mente diferente. Yo por lo menos, y yo por lo menos le he dicho, siempre le enseño, usted no le tiene miedo a su papá, porque va a llegar un momento que usted va a ser más alto que él, pero usted no le tenga miedo a su papá. Y el momento llegó ahorita, pero él no le tiene miedo, pero le tiene un respeto que cuando Oliver no está, a mí se me hace como difícil en el buen sentido de controlar a Calé, no porque él se rebelde ni nada, no, él es bueno, pero entonces él quiere como mandarme a mí. Si no, vamos para allá a hacer no sé qué más. Mami, que no sé qué más, que necesitáis, qué tal otro. O sea, como que juega a ser el hombre de la casa. Entonces, por lo menos, bueno, Gladys, las muchachas que a veces están, la negrita, todos saben que es así, Miley. Y entonces, por lo menos, es algo que está en él. Pero hay veces que como un muchacho hacen sus tremenduras. Entonces, por lo menos, hace poco, cuando Oliver salió, se fue en la camioneta y no me dijo nada. Pero yo sabía. Y entonces yo nada más que le dije, bueno, yo sé lo que hiciste,
yo sé que sacaste la camioneta. No, mami, yo no la saqué. Yo sé que la sacaste. A mí, delante mío te puedes esconder, pero ni delante del Señor ni delante de tu papá, porque ya tu papá, el Señor, se lo reveló. Y cuando Oliver llegó, antes de que Oliver le dijera, Dios una vez le dijo, ¿por qué? Porque ya el Señor se lo había revelado al papá. Entonces, y cuando era pequeño siempre le decía, Dios ya le mostró a tu papá las cosas. ¿Por qué? Pero en el buen sentido. Él es tu amigo y nunca ha sido un maltrato, no. Como que bueno, ahora ya vas a ver que Dios te muestra esto para hacerte esto y aquello, para quitarte el control del televisor. Estás castigado sin televisor. Nosotros nunca hicimos eso como padres, nunca. Nunca castigamos con televisor, nunca castigamos con juegos. Usted puede pensar en su mente si somos unos blandengues, pero déjenos unos añitos. Y cuando usted vea el fruto, usted saca conclusiones. Porque el maltrato, y si no, mire la gente religiosa, los religiosos maltratan a la gente, son improductivos, son no sé qué más, y la gente siempre es así. Aquí no maltratamos a nadie y la gente crece espiritualmente. Entonces es muy importante que usted no tenga una mentalidad de miedo y que usted no tenga una mentalidad de terror, ni que se le infunda a los niños ni a las nuevas generaciones, no. Ni usted mismo tenga esa mentalidad con Dios. Conocí a alguien que ella me dijo que un tiempo ella se fue y ella estaba en busca de una respuesta del Señor. Y el Señor le dijo, yo no soy tu papá, yo no me escondo detrás del periódico. Y ella dijo, pero ¿por qué me dices eso, Señor? Porque el papá de ella siempre le hablaba con el periódico así. Ajá, sí, podéis tal cosa, ajá. Y entonces ella pensaba que Dios la trataba igual. Y el Señor le dijo, no, quiero que voltees porque quiero hablar contigo cara a cara. Claro, la mujer cayó largo allí, cuando Dios le dijo eso. Pero entonces ahí el Señor le empezó a hablar, porque ella pensaba que Dios estaba escondido detrás del periódico. En este caso era la Biblia. O sea, Dios se ponía así a hablarle. Andá y predicar, hacé tal cosa, estudiar para que se haya alguien. Y ella tenía, por miedo iba y hacía todo eso. No, nosotros no podemos vivir por miedo. Nosotros no podemos vivir por miedo, ni nosotros podemos imponer cosas a las personas. Por eso a veces hay personas que pueden pensar, wow, qué blandos son los apóstoles, qué blandos son ellos. No, el Señor nos ha dado un entendimiento profético. Nos ha dado un entendimiento profético y ese entendimiento no ha venido de la noche a la mañana. Antes le metíamos al bruto también. En un tiempo nosotros le metíamos al bruto en algunas áreas, pero el Señor nos fue enseñando. Nos fue enseñando a que uno tiene que ser diferente. Amén. Entonces Dios le habló a José, el padre terrenal de Jesús, y no una vez sino 3 veces. Y pensando él en esto, el ángel del Señor le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas en agarrar a María tu mujer, porque es engendrado del Espíritu Santo. Y despertando el sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero él no la conoció. ¿Por qué él no tuvo relaciones de una vez con María? Porque el ángel se lo dijo. Tú vas a casarte con ella, pero vas a esperar a que tenga el hijo, porque el hijo es del Espíritu Santo. Obviamente después ya ustedes saben, ya tuvieron todos sus hijos y eso, pero él esperó su momento. Dios le habló a José. ¿Por qué Dios le habló a él? Porque póngase usted en el lugar de José. La vergüenza de que la muchacha estuviera embarazada y todo eso, era como quedar en ridículo, ¿verdad que sí? Y él dijo, no la maten, ese es mío. Y por eso la Biblia dice, hijo de José, porque mucha gente ni siquiera sabía eso. Entonces lo que lo sabían eran los discípulos de Jesús. Jesús se los contó, la mamá se lo contó a Jesús, Jesús se los contó a los discípulos, y así fue una revelación. Amén. Entonces él le dijo, huye a Egipto, agarra a ese niño y huye a Egipto. Usted piensa que José no tenía bienes. José era carpintero, tenía sus cosas, y le dijo, vamos, agarra a ese muchacho y se vayan de una vez. ¿Y por qué él obedeció? Porque sabía que era el Señor el que le estaba hablando. Y él obedeció. Después que ya están en Egipto, agarra al muchacho y váyanse de nuevo para allá. Y él, ya cuando ya tenía 7 años, volvió a obedecer al Señor. Fue algo tremendo. Ahora después de muerto de Herodes, un ángel le volvió a decir, José, ya murió Herodes, ya pasó la amenaza, vaya de nuevo. En estas ocasiones, aunque José experimentaba sueños durante su descanso, reconocía que provenían del Señor y rápidamente obedecía su mensaje. Luego de hallar y alabar al niño en Belén, los sabios de Oriente también recibieron una palabra a través de un sueño, pero siendo avisados, Mateo 2:12, en sueño
se devolvieron. ¿Saben qué? Es a veces impresionante que 3 personas tengan el mismo sueño. Y esto fue lo que pasó con los sabios. Pero hay veces que Dios quiere hablar algo y ¿saben? Bueno, a mí me da como alegría cuando yo sueño algo y alguien lo ha soñado también, y de repente alguien me pasa un sueño escrito y ya yo siento que ese sueño ya yo también lo he tenido. Es algo como gratificante. ¿Por qué? Porque como que reafirma lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, en ocasiones Dios le habla a los no creyentes en un sueño. Estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy me ha aparecido en muchos sueños. Esta fue la mujer de Pilato. Dios le habló y para tratar de advertir que Pilato no se metiera en la muerte de Jesús, pero obviamente pasó la muerte. Poncio Pilato estaba juzgando, ella le advirtió, había sido el Señor quien le dio un sueño. Ahora hay otra palabra que es en unión. Se refiere a una visión, un sueño recibido mientras se está durmiendo. La diferencia en unión es que interviene un factor sorpresa en el sueño. Por ejemplo, se halla en el libro de Judas. No obstante, de la misma manera que estos soñadores, en unión, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores, pero es cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo: el Señor te reprenda. La frase estos soñadores se refiere a hombres impíos que han entrado encubiertamente buscando corromper la iglesia y negar a Cristo. En el contexto, Judas los compara con ángeles que se rebelaron contra Dios y contra el pueblo de Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos de su gran precio de moralidad. De la misma manera, estos soñadores son volcados a sueños sensuales que corrompen la carne, tal como dispone una repentina sorpresa que el juicio caiga sobre ellos. Hay personas que tienen sueños, pero ¿quién les da esos sueños? Los demonios. ¿Para qué? Para pervertir aún a las iglesias. Y empiezan: no, Dios me reveló que tal persona, Dios me reveló que ya no sigamos aquí, ¿qué tal? Y empieza una maquinación. Miren, hay personas que son muy malos inventores. Demasiado. Usted no tiene idea. Yo conocí hace unos años a unas personas que eran tan mentirosos, pero tan demasiado mentirosos, que supuestamente Dios los mandaba a dividir iglesia y a difamar por ahí predicadores y personas. No, que yo vi en un sueño tal cosa, vi esto, vi lo otro, pero ha sido mentira. Todos son mentiras. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia, la emisora Maranata, nosotros tuvimos muchos años allí en esa radio. Estoy hablando un poco de años atrás. Y estuvimos allí, bueno, gracias a Dios siempre tuvimos buenas relaciones y el programa era bien, pero ahí también iba gente religiosa. Y un día yo llegué a pagar la mensualidad y cuando llegué había un hombre allí. Dios mío, pero eso era terrible. Todo lo que el hombre hablaba, yo veía que esta radio se desplomaba y se lo contaba a los otros. Porque aquí hay pecado y así, aquí hay no sé qué y tal. Y esas mujeres escuchándolo allí. Y nadie se atrevía como a confrontarlo. Y yo dije: Dios mío, pero ¿cómo van a dejar que una persona así esté allí? Claro, lo dejaron adentro. Y todo el que iba llegando escuchaba ese cuento y se le paraban los pelos. Y Dios mío, es como la propaganda nueva que hay de las pensiones. ¿No la han visto? Que es muy cómico. Entonces, así pasa que uno entra en miedo, ¿verdad? Usted le empiezan a decir algo y Dios mío, por ahí, de repente usted va a dormir tranquilo en un sitio. Usted llega de turismo a un lugar y va a dormir tranquilo y dice: no, por aquí hay un tigre que viene en las noches. Y usted se lo empieza a imaginar. Empieza a sentir el ruido, ¿verdad? Así pasaba. Y yo salí ese día de ahí y yo dije: ay, Dios mío, Señor. Y después dije: no, ese hombre lo que es un tremendo loco. Dije yo, ese hombre y esas pobres personas están allí como creyendo en esa persona. ¿Y qué pasó con esa radio? ¿Se destruyó? Ahora, ¿ese era el plan de Dios? No. Pero tenían personas allí teniendo sueños y profetizando cosas de demonios.
y no había alguien que les diera un parado en lo profético, que les confrontara. ¿Para qué? Porque si Dios levanta un medio para predicar, ay no, que tal que Dios me mostró, son sueños ministrados de demonios, son soñadores que nubes sin agua, personas que empiezan a blasfemar, personas que empiezan a hablar, ay, ese Casluna, ese Marcos Huy, Dios me reveló. Usted no ha visto las páginas como ponen por allí, todas las loqueras que Dios le revela, son puras falsedades, porque no tienen trayectoria, no han hecho lo que esas otras personas han hecho en el Señor. Entonces hay veces que de la misma maldad empieza buscando corromper a la iglesia y negar a Cristo. En el contexto, él compara con los ángeles que se rebelaron contra Dios y contra el pueblo de Sodoma y Gomorra, fueron destruidos por el gran pecado e inmoralidad. De la misma manera, estos soñadores han volcado sueños sensuales que corrompen la carne, y tal como Sodoma y Gomorra se disponen a una repentina y asombrosa sorpresa cuando el juicio de Dios caiga sobre ellos. Amén. Otra palabra, se encuentra en Hechos, cuando dice: los posteriores días derramaré mi espíritu y profetizarán, soñarán sueños. Ahora, esta palabra, esto de soñar sueños, unión, en realidad se usaba, era para sueños buenos. Pero ¿qué pasa? La diferencia es de la palabra que les dije de Onán, es que cuando uno está dormido, y la diferencia de unión es cuando uno está despierto. Soñarán, dice, vendrá el Espíritu Santo y soñarán sueños. Ahí soñar es despierto. Yo recuerdo que hubo un tiempo que hablábamos muchísimo de soñar. Recuerdo que hasta teníamos una franela: sueña y ganarás el mundo. Y bueno, los que somos de esa generación, ¿verdad?, profética, que venimos de allí, todos juntos, Moisés, Chiqui, Beba, Alicia, todos sabemos que eso era la moda en ese tiempo, en el 2000, hablar de soñar. Pero entonces empezaron otros predicadores: basta de soñar. Claro, el enemigo no quiere que sueñe. Basta, despiértate, le decían. Y muchas veces la gente estaba como brava cuando decía eso, que uno no soñara. Pero ¿qué tiene de malo soñar? Ponga los pies en la tierra. Miren, ¿saben qué? Todos los pies andan en la tierra. Todos los pies están allí. Como una muchacha que se me acercó un día y me dijo: apóstol, mire, a mí me gusta tal muchacho, pero mi mamá me dice que yo no lo puedo pretender a él porque yo soy una pata en el suelo. Y yo le dije: mi mami, ¿dónde los tiene ella? Claro, porque todos tenemos los pies en el suelo. Entonces ella me dice: no, pero es que no, que ella me dice que yo no puedo porque... Le dije: no, eso precisamente, lo que pasa es que eso es una mente de los años 20 o de los años 800, ¿verdad? Pero ahorita nosotros en lo profético, entonces que tal persona, no, que yo no puedo soñar con esto porque yo soy pata en el suelo. Nadie tiene los pies para arriba. Mire para ver si alguien camina con los pies para la cabeza, ¿no? Estará endemoniado, o es que es gimnasta y se para de mano, pero de resto usted no ve a las personas caminando así. Usted ve que las personas caminan con los pies en la tierra. Ahora, eso no te tiene que quitar la habilidad de soñar. Soñar, y cuando hablo de soñar, es soñar despierto, que dice que traerá el Espíritu Santo, es soñar cosas buenas. Ahora, esta misma palabra, unión, la usa gente para soñar perversidad, que es lo que habla en Judas. Unos sueñan cosas buenas, hablan hecho, y otros sueñan perversidad. ¿Y cómo es el sueño de perversidad? Bueno, a ese Casluna, ese Kenneth Copeland, ¿por qué carga ese avión privado? ¿Qué tal? Y empieza a soñar perversidad. Lo voy a desprestigiar, voy a levantarme a desprestigiar a Fonky, a Marcos Wick. Y se llenan de ira y escriben allí en el Facebook. Yo vi que en estos días escribió Marcos Wick: gracias, pues se vendieron todas las entradas para ayudar a los mexicanos. Se vendieron no sé cuántas, 4,000, 5,000 entradas. Y la gente compraba la entrada llevando comida, medicina y eso que ellos iban a repartir, la iglesia donde lo invitaron a él. Y de una vez, inmediatamente, gente mexicana que se supone que debería decirle: gracias, Marco, gracias por acordarte del país. Imagínense que alguien venga a traer donativos a Venezuela y todos le caigamos por ahí por las redes. ¿Poseído? Eso es alguien estar poseído por el demonio. Le escribían: no te queremos en nuestro país, vete de aquí, le escribían algunos. Avaricioso, que tienes una Ducati, una moto,
Y ponían la foto de él, o sea, tenían la foto de él, que tienen en la casa no sé dónde, y subían la foto, o sea que de paso como que lo vigilan. Entonces yo decía, Dios mío, y algunos le escribían, sí, es hora de que caigas y que volvamos los verdaderos cristianos, los humildes, los que andan con las cotizas rotas por los cerros, por no sé dónde. Escribían allí, en serio, escribían, la gente escribía eso. Claro, habían otros que les daban, los confrontaban allí. Entonces yo solamente entré y miré. Después vi que escribió Funky, estoy orando por Puerto Rico, él es puertorriqueño y tal. Se lo merecen. Le escribían gente allí. Y que cristianos, ustedes se merecen eso, porque ustedes han hecho no sé qué tal, que hacen dinero con las canciones. Pero ¿quién no hace dinero con las canciones? Todo el mundo. Los que ganan Oscar, Grammy, todo el mundo hace dinero con las canciones. Y aún, ¿cuánto? O sea, son cosas locas, religiosas que la gente ha traído y que las quiere. Y si se les siguen permitiendo, y si se siguen permitiendo por lo menos esos comportamientos, y se va mezclando, mire, se mata lo profético. Se va lo profético. Entonces yo vi y yo dije, con razón tantas iglesias están atrasadas, con razón tantas iglesias están así. Porque la gente maquina y sueña, pero sueña perversidades. Y empiezan, no se debe diezmar, no se debe no sé qué más, porque todo eso lo maquina. Empieza a pensar. ¿Eso saben con qué se compara eso? Con las personas que están en la pornografía. Que empiezan a maquinar, pero no están haciendo nada real, pero están maquinando algo perverso. Así mismo, o con el que va a robar, empieza a maquinar. Dios quiere que tú sueñes despierto, pero que sueñes cosas buenas. Y soñar despierto no es malo. Eso no quiere decir que es que uno lo va a soñar toda la vida. No, uno sueña un rato y en base a ese sueño uno puede hacerse meta. Pero uno puede soñar un rato despierto. Y es bueno soñar despierto. En el buen sentido. Amén. En el buen sentido de soñar y decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si el Señor me permite, voy a hacer esto. Tener sueño. Porque si no, entonces, si no tenemos sueño, tenemos desesperanza. Entonces, hay otra palabra que es orama. El término significa lo que es visto. Lleva consigo el sentido de espectáculo, vista o apariencia. Los ejemplos del Nuevo Testamento comúnmente se aprecian esta palabra, es despertar visiones. Mateo usa orama para describir la visión de Pedro y Juan que tuvieron en la transfiguración de Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Ahí había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Esa palabra visión allí es orama. O sea, él estaba orando y de repente vio al Señor en visión. Ananías, ve a tal parte a orar por esta persona. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha, busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora, él ha visto en visión. Él también, Pablo, que había visto en visión, también es la palabra orama. O sea que al mismo momento se manifestó lo mismo. Un varón llamado Ananías que entra, pone las manos para que recobre la vista. En el 10º capítulo de Hechos se nos cuenta la historia de Cornelio, el centurión romano que vino y también tuvo visión. Dios te vio claramente una visión, orama, como en la hora novena del día, vio dónde estaba y le decía a Cornelio, y fijamente atemorizado le dijo, Señor, y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de ti. Y ustedes saben esa historia. Al día siguiente Cornelio envió a buscar a Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, también es la palabra orama, con H. O sea, cuando nosotros vemos esto, es algo impresionante, porque son visiones complementarias, pero no es la misma visión. O sea, Cornelio tuvo una parte y Pedro tuvo la otra parte. Pablo tuvo una parte y Ananías tuvo el complemento. ¿Para qué? Para que se unieran. Hay momentos en que cuando nosotros tenemos una visión, algo, no es para pelear con las personas. Porque hay veces que
hay errores en algunos ministros y mucha gente en el cuerpo del Señor, ¿verdad? Que la visión es a veces como cuestión de contienda. Dios me mostró esto, ¿qué tal lo otro? Cuestión de contienda. No, es una cuestión de complementar. Amén. Sí, es algo de complementar y es para un propósito. Porque fíjense allí que el propósito era que los cristianos aceptaran a Pablo y después que Pedro aceptara a Cornelio. El apóstol Pablo no era ajeno a las visiones. Hubo un tiempo que recibió instrucciones para su ministerio. Pablo, el Señor le mostró una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, pasa a Macedonia. Y él ¿cómo vio a este hombre? Él lo vio en visión. Era casi real. Parecía una locura que por una visión se moviera a otro país, pero era algo del Señor. Ahora también está la palabra orasi. En Apocalipsis 4:3 dice, el aspecto que estaba sentado, del que estaba sentado, era semejante a jaspe y cornalina, y había alrededor un arco iris semejante a la esmeralda. En este caso la palabra usa un sentido externo de aspecto o apariencia. Es cuando uno ve la visión. Orasi ocurre cuando el espíritu que vive dentro de nosotros mira desde las ventanas de nuestros ojos y permite ver lo que él ve. ¿Estamos viendo lo natural o lo espiritual? A veces es difícil distinguir, a veces la respuesta es ambas. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted siente que usted ha estado en un lugar o con algunas personas. Es raro, pero hay veces que uno siente que uno conoce a alguien de antes, sin haberlo conocido. Es porque de repente ya lo vio. Y hay lugares que ya el Señor te permite ver, cosas que Dios te permite ver. Esto es lo que es el aspecto, las cosas. Ahora usted dice, bueno, ¿lo vi en lo natural o lo espiritual? No se sabe. De repente el Señor te sacó de noche, te llevó allá y estuviste en lo natural y lo viste, te volvió a traer. O de repente sencillamente te mostró como un video y lo viste. O sea, puede pasar las dos cosas. Amén. Porque Dios lo puede hacer así. ¿Saben que antes que viniera los huracanes que pasaron, yo tuve una visión despierta? Yo le dije a mi esposo, mi amor, ¿sabe que el Señor me mostró que venían unos huracanes? Pero los huracanes no iban para allá. Estaban en el mar, pero era para acá. Y yo estaba parada en La Guaira y cuando yo estaba parada allí, yo miraba y veía el mar y venía con toda la fuerza. Y yo le gritaba, no, nosotros no estamos preparados. Eso era todo. Yo estoy hablando que yo estaba despierta y era de día. Entonces yo le dije, mi amor, ¿sabes que yo tuve esta visión? En la noche, la visión se convirtió en un sueño y se hizo como más clara. Y en el sueño yo sostenía el mar con las manos y le decía, no puedes venir para acá, porque nosotros no estamos preparados. Se lo conté a mi esposo, estuvimos orando. Y según los científicos, Irma tenía que agarrar la ruta para acá. Pero ¿por qué se fue? Quizás no fui la única que la vio. Quién sabe a cuántos más se lo mostraría el Señor. Pero lo devolvimos. Entonces, otro estado visionario que se encuentra la palabra en el Nuevo Testamento es otasia. Significa visualidad, en forma concreta o aparición. Otasia tiene la connotación de autodescubrirse o dejarse ver por otro. La palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, siempre de un personaje divino o espiritual. Por ejemplo, el primer capítulo de Lucas, el sacerdote Zacarías tiene una visión del arcángel Gabriel mientras llevaba a cabo las tareas del templo. Gabriel le informa a Zacarías que él y su esposa tendrán un hijo, a quien deben llamar Juan. Su hijo crecería hasta convertirse en Juan el Bautista. Como Zacarías tuvo dificultad en creerle a Gabriel, el ángel le dijo que no podía hablar hasta que no sucediera lo dicho. Sin duda Zacarías fue profundamente conmovido por esta visión. Pero cuando salió no podía hablar y comprendieron lo que había visto en el santuario. Él les hablaba por señas, pero se quedó mudo. Pasó todo el embarazo, Zacarías estaba mudo y empezaron, bueno, vamos a ponerle este nombre, y él dijo, no, voy a escribir, y escribió Juan, y todos dijeron, Juan,
Y ahí él habló y cuenta lo que él vio. Claro, Zacarías cayó, o sea, quedó impresionado con esta visión. Ahora, Pablo en el capítulo 12 de Corintios para describir en tercera persona un encuentro visionario, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, o sea, Otasia, las revelaciones del Señor. Conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o sea, o si en el cuerpo fuera, por si acaso usted va a discutir, bueno, pero ¿qué? ¿Te llevó ese cuerpo para allá? No importa. Lo cierto es que estuvo con el Señor. Y no me voy a gloriar ahorita de mí, sino de ese hombre. O sea, ustedes, lo que piensen ustedes de mí ahorita no importa, pero ese hombre estuvo allá y recibió unas revelaciones con el Señor. ¿Cuál es ese hombre? Él mismo. Pero él se refiere a ese hombre como una tercera persona, porque fue para él algo como si fuera otra persona. Y eso es lo que pasa cuando tenemos visiones, que a veces quedamos como impresionados. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme. Ahora, él revela, la visión no solo consiste en ver un personaje divino o angelical. La persona que experimenta la visión puede verse a sí misma participando de ella. Y está la palabra éxtasis, que es la palabra donde se deriva, ya la mayoría sabe lo que es éxtasis, que está en el Nuevo Testamento, dependiendo cómo se utiliza, significa asombro, sorpresa o trance. Significa desplazamiento de la mente, perplejidad. Cuando se traduce como trance, éxtasis, se refiere a ser cautivo en el espíritu para una revelación de Dios. Dice Apocalipsis 1:10: yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí una gran voz del Espíritu Santo. O sea, ahí el éxtasis es como si el espíritu te cautiva, te agarra y te entra como en trance y te lo muestra. Y después usted queda, Dios mío, pero yo vi al Señor. Y de repente se esfuerza naturalmente para volverlo a ver, pero no puede, porque fue un éxtasis. Amén. Fue un trance. Un ejemplo del primer significado se encuentra en Lucas 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro, éxtasis, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Este versículo describe la respuesta de la multitud que veía cómo Jesús sanó a un paralítico, cuyos amigos lo habían bajado por el techo para acercarlo. También el cojo, cuando dice que todos se llenaron de asombro, fue de éxtasis cuando el cojo. ¿Saben que esto es importante? Tener esta sensibilidad, vamos a llamarlo así, al Espíritu Santo. Hay veces que alguien cuenta, por lo menos Carolina contó en el discipulado, Carolina Roca, que su hijo fue sanado. El hijo se había partido el brazo y él recibió sanidad y no fue necesario operarlo. Y de repente las personas, sí, qué bueno. Eso es algo impresionante. Como no es usted el que tiene el brazo roto, de repente no lo impresiona, pero eso es algo impresionante. Es algo que asombra, que alguien vaya a necesitar operación y de repente no. Y que tenemos que ser más sensibles para ver la dimensión de lo que Dios hace y extasiarnos por Él, sorprendernos por Él, no como caer como en familiaridad con Él y bueno, sí, yo sé que hace milagro. No, dice que todos se llenaron y todos alababan al Señor, todos gritaban cuando vieron al paralítico. ¿Por qué? Porque ellos entraron en éxtasis de ver que se rompió una regla natural, entraron en alabanza. Amén. Entonces, cuando alguien se está sanando, eso no es cualquier cosa. A mí alguien me comentó y me dijo, bueno, de tal predicador, yo creo que la unción de milagros en él no es verdadera. Estamos hablando de que un pastor, otra persona amigo de nosotros, nos dijo de otro predicador, también conocido por nosotros. Yo creo que eso no es verdadero, porque él vino aquí y tal, y yo comprobé que lo que no sé qué más que tal otro. Y yo le dije, bueno, yo le voy a decir algo. Yo vi una persona que se sanó en la iglesia. Pero uno solo. Pero Dios mío, que le hayamos pagado un pasaje a alguien para que un solo se sane, eso es algo grande. Eso es algo maravilloso. Entonces le dije, claro, porque no era usted el que estaba enfermo, pero esa persona pasó con fe y yo soy testigo desde que ese día esa persona, el pie le creció, la pierna se le enderezó. Entonces, que alguien vea un milagro
no es cualquier cosa. Que Dios dé una palabra. Yo recuerdo que aquí hubo un día en que mi esposo dijo, el Señor me revela que van a quedar varias mujeres embarazadas porque van a nacer puras niñas y va a ser por un propósito. Y las mujeres quedaron, pero yo no vi a ninguna dando el testimonio. Porque es natural. No, porque es que yo puedo quedar, es natural porque yo estuve con mi esposo y quedé natural. Sí, pero pregúntaselo a alguien que no lo pueda tener para ver si es natural. Hay cosas que son sobrenaturales y te tienes que extasiar por el Señor. Usted no puede perder eso de extasiarse cuando alguien se sana. Por lo menos yo a veces más bien me controlo, porque siento que cuando alguien se sana empiezo a llorar, a llorar, a llorar. A veces tengo yo que pasar ahora por la gente y yo estoy llorando y llorando. Pero ¿saben por qué? Porque a veces yo he pasado mis procesos de salud y sé lo importante que es que alguien esté sano. Sé lo importante que es que alguien que te digan, usted está sano. Eso es algo maravilloso, eso es algo extraordinario. Eso es algo para extasiarnos, no para quedarnos, no, bueno, sí, eso es algo, no, eso no es algo, eso es algo impresionante, que uno vea que alguien se sana. Y yo me fui ese día pensando en la casa y el Señor, qué grande eres, qué bueno eres. Porque ese muchacho pudo haber quedado manco. Ella dijo que él iba a quedar manco. De repente no es algo que wow, ay no todavía no hemos visto las maravillas, pero ¿hasta cuándo Dios te va a mostrar cosas? Esperando ver. Cosas, maravillas te ha mostrado. Ya es hora de que te sientas extasiado por Él, que te sientas impresionado por Él, que te sientas que Él, Señor, Dios mío, aquí está tu gloria y está tu poder. Yo vi por lo menos en la página de Cash, un día estaba viendo y vi que una señora decía, yo estaba ahí y veía a los manipuladores de los servidores, de los que están allí, los ujieres, los servidores, diáconos, no sé cómo lo llaman ellos. Los manipuladores cuando forjaban a la gente para que se sanara. Dios mío, como alguien que va a decir eso, si nosotros no podemos hacer nada para que alguien se sane. Nosotros lo que podemos hacer es hacerle tecito, darles una pastillita, ponerle las manos, pero ¿quién es el que puede hacerlo? Es el Señor. Entonces, que eso, dice que ellos cuando vieron, ellos quedaron extasiados. Ellos quedaron, eso es parte de la visión. De repente usted dice, bueno, yo nunca he tenido un sueño, pero sabe que de repente usted ha sido una persona que se ha sensibilizado y ha visto cuando ha habido una sanidad, mientras que hay otra persona que no lo ve. Que no ve el que alguien se levante, el que alguien se sane. Eso es algo muy grande. Amén. Ahora, en la mañana de resurrección de Jesús, 3 de las mujeres que lo habían seguido fueron a la tumba para ungir su cuerpo, y en vez de ello encontraron una tumba vacía y un ángel que les había dicho, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y cómo respondieron ellas a la visitación angelical? Ellas fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, éxtasis. Ni decían nada porque tenían miedo. Éxtasis también significa trance. Ya les expliqué cómo en el libro de los Hechos, mientras estaba Pedro viendo y tuvo hambre y vio, y entonces vio que bajaba algo y dijo, no, Señor, yo no como eso. Y el Señor le dijo, date prisa, sal a Jerusalén, porque recibirán tu testimonio acerca de mí. Fue un trance que lo hizo llevar. ¿Para qué? Para que él testificara del Señor. Amén. Ahora, también está y por último la palabra Apocalipsis. Apocalipsis, llegamos a la palabra con más frecuencia en el Nuevo Testamento, que es a un estado visionario. La palabra aparece unas 18 veces en Lucas, Apocalipsis, una vez en Apocalipsis, 3 veces en 1 Pedro, y en registros en 6 cartas de Pablo. Pues generalmente se traduce como revelación. Apocalipsis significa descubrir, una aparición o venida, una manifestación. Lleva específicamente el sentido de que algo oculto sea revelado. ¿Saben qué? Me voy a devolver un poquito, ya viene mi esposo a pasar. ¿Saben qué? Respecto al éxtasis, pasa algo. Que puede pasar que entra alguien con el utopia, esa palabra, y empieza a maquinar. Ay, no, yo creo que la gente no se sana de verdad. Yo creo que tal cosa. Y empieza a darle rienda a la mente. Y va y se lo dice a otro. Y, no, es verdad. Cuando estábamos allá, ¿tú crees que Dios se sanó? ¿Usted cree que yo voy a dudar de las cosas que yo he visto por años? De repente
miren, las iglesias donde hemos estado, los ministerios, los amigos que hemos tenido, que nosotros vamos a blasfemar de los santos que se manifestó mientras estando nosotros allí. Jamás. Puede haber errores en las personas, pero jamás de lo que es la unción. Jamás. ¿Por qué no? Una vez alguien me dijo: ay, apóstol, y tan buena que era usted con esas personas, tan buena que era usted y mire cómo le pagaron, tan buena que era usted, cuando usted les hacía esto, les daba ofrenda, les daba comida, les daba lo otro. Y yo dije: pero es que yo no voy a cambiar porque esas personas hayan hecho eso. Yo sigo siendo así, porque a mí el Señor me sigue impresionando, el Señor me sigue sorprendiendo, amén. Sigo extasiada por el Señor, sigo todavía en trance viendo las maravillas de Él cada día. Viendo que cuando a veces hasta donde yo me imagino maravillas del Señor. A mí me gusta mucho el color morado. Y cuando yo me mudé a la casa donde yo vivo, yo dije echando broma: ay, yo voy a comprarme muchas flores y voy a poner ahí muchas flores moradas. Pero no lo hice. Y saben que como al mes que yo estaba viviendo, las flores aparecieron solas allá. Y toda la entrada en mi casa son violetas. Y esa no la sembró nadie. Y todo eso está lleno de flores, y hay pájaros, hay todo, y son cosas que yo no me he imaginado, pero que las ha traído el Señor. Entonces, o sea, que yo no las he sembrado, ¿verdad? Sí me las he imaginado despierta, y como muchas otras cosas que me imagino, pero me dejo extasiar por Él. Y un día estaba allí y le dije: Señor, yo sé que fuiste tú el que trajo estas flores para acá, y como sabías que no me gusta que las flores mueran, si no las traíste vivas. Ahora, usted puede tomar eso como una locura, pero yo sí creo que las llevó para allá. Yo sí creo que las puso allí. ¿Por qué? Porque yo no dejo de sorprenderme del Señor. Y no vengo, por lo menos mi esposo, él me pregunta siempre, todo el tiempo me pregunta: mi amor, ¿cómo estuvo la palabra? Todos los días. Y yo siempre le digo: estuvo extraordinario, de verdad que el Señor ministró esto, todo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos años en la palabra, pero yo todos los días me sorprendo, todos los días estoy atenta por la palabra, todos los días tengo esa hambre de ella, de la palabra. Y por lo menos he leído muchísimas veces el libro El Fundamento Eterno, y le dije en estos días a mi esposo: mi amor, mira, ve, aquí está todo lo que es las correcciones. Eso lo puedo hacer yo, las correcciones. Usted lo lee, pero yo le hago todas las correcciones. Correcciones tontas, o sea, que de repente se equivocaron en una palabra o algo, pero ¿por qué? Porque lo he leído tanto que ya lo veo. Entonces, ¿por qué yo le hago correcciones? Porque yo me imagino que lo predico. Yo me entro en ese libro y me imagino todo eso. Y me imagino, y con la palabra. Ahora, si usted viene: ay, bueno, ya otra vez, ¿qué tal? Desde que yo escuché de la escuela de profeta, que yo escuché no sé qué más. ¿Qué tal? Que yo tengo estos años con el apóstol Berta, la otra vez, ¿qué tal que el otro? No pierda eso. No pierda eso con el Señor, amén. Eso es un consejo que yo le doy esta mañana. Y la palabra Apocalipsis significa revelación, significa literalmente descubrir, aparición, venida. Lleva específicamente el sentido de que algo oculto ha sido descubierto, revelado. Dice la palabra en Romanos 16: al que puede confirmar mi evangelio según la predicación, según la revelación. Hay revelación, Apocalipsis, del ministerio que se ha mantenido oculto de los tiempos. ¿Qué es la Apocalipsis? Se nos revela el evangelio. Es algo que ha estado ahí, pero nosotros, y llega un momento que se nos abre la mente y se nos revela. Así es la palabra. Podemos tener años escuchando, pero llega un momento que se nos abre y se nos revela. Amén. Pablo usa la misma palabra cuando en Efesios 1:17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, Apocalipsis, en el conocimiento de Él. Amén. En el conocimiento de Él. Así que bueno, esta es la palabra que yo tenía para ustedes, y continúa mi esposo. Espero que el Señor les haya ministrado y que usted pueda tener ese corazón sensible a lo que Él quiere. Amén. Los amo, los bendigo, y dejo a mi esposo